Con una salvedad muy interesante que me hizo el director en un momento y era incluir los corregimientos dentro de la microzonificación. Y efectivamente aquí los corregimientos en Medellín que tienen una población superior a 250.000 habitantes. Entonces efectivamente incluimos una expresión geotécnica y un análisis muy específico para esa parte para nuestros corregimientos en Medellín. Este trabajo lo hicimos en conjunto con la área metropolitana, entonces ya lo que hizo el área fue el estudio previo y aplicarlo al resto de 9 municipios que hacen parte de la área metropolitana e hizo un convenio con la Universidad de los Andes, que es el que también aparece aquí en la diapositiva. El alcance de la consultoría pues fue inicialmente son 9 fases. La primera fue pues, revisar la información que teníamos de allá, de las señales, de lo que registramos pues, con nuestra instrumentación que tenemos de geología y de geotecnia y los estudios previos que teníamos antiguos en temas de microzonificación. Lo que siguió posteriormente fue analizar las señales para empezar a construir ya el catálogo de los eventos y empezamos a armonizar los resultados de la amenaza sísmica en Medellín. Como se ve, pues empezamos a actualizar y adaptar niveles de amenaza sísmica en los estudios realizados y definimos programas compatibles con escenarios de amenaza sísmica. La fase 4 fue un tema de geotecnia, pues tenemos como una base de datos geotécnica interesante, pues con una zonificación que también pues necesitaba obviamente una actualización y a partir de ahí empezamos a sacar los perfiles típicos para posteriormente analizar la posibilidad de licuación y deslizamientos por sismo. Con esta información ya mucho más completa, elaboramos los modelos de respuesta sísmica para 1 y 2 dimensiones y empezamos a zonificar con los perfiles típicos de las zonas que eran de alguna manera congruentes, pues. Y finalmente, sacamos los parámetros con los que uno diseña estructuras, pues, de la sub A y la sub B, las operaciones roca para periodos periodos bajos y periodos altos, y también los factores de amplificación dinámica, pues, los temas del FA y FB, pues, del espectro. Y era obligatorio para NSR10, que es el objetivo de la microzonificación. Pues yo trabajo en la Secretaría en infraestructura física en el tema de puentes, y era muy importante también tener un espectro o una información muy clara para el periodo de retorno mucho mayor. Entonces también lo incluimos acá y efectivamente sí se hizo en la consultoría. Como les decía hace un ratico, nosotros incluimos una exploración y un análisis completo para los corregimientos. Entonces inicialmente fue buscar qué había inicialmente en los corregimientos. Digamos que lo que se hizo buscar es, por ejemplo, encontrar lo que había de la exploración geotécnica de buena calidad, por ejemplo, del túnel de Occidente o del túnel de Oriente. Nos dio para alimentar la información. Sin embargo, también hubo exploración geotécnica. Yo quiero les voy a mostrar unas fotos de cuando estuvimos trabajando en el campo, hicimos pues los ensayos dinámicos y estáticos, toda la cosa, y lo pusimos en una plataforma allí. Y finalmente también sacamos pues todos los valores que les decía hace un ratico en los 5 corregimientos. Para los que están de pronto por fuera de Medellín, pues, o de Colombia, pues Antioquia es una región que está al noroccidente del país y en el centro, digamos que está el Valle de Aburrá, está Medellín. Entonces, digamos que tenemos una asociación de municipios que se llama Área Metropolitana y somos 10 municipios los que conformamos el Valle de Aburrá, son los que se ven ahí en la diapositiva, y en la derecha están los corregimientos del municipio de Medellín, que pues, los cuales les entregó un detalle de la microzonificación. Lo que vemos en la diapositiva, en la parte izquierda, obviamente son voy a ir un poquitico rápido porque hay mucha información. Igual eso pues queda para compartirse a través de la presidenta con todos ustedes. Entonces, muy rápidamente, se ve pues las zonas simogénicas superficiales y profundas, que digamos que la parte izquierda es como muy conocida de los que hemos estudiado la NSR10, y que vemos la ley de atenuación, las corticales, las distribuciones de venido, pues como vemos pues como que la influencia importante de la zona de venido, pues vamos a ver más adelante en unas diapositivas, en lo que respecta a la amenaza sísmica que nos corresponde aquí al Valle de Aburrá, bueno, digamos particularmente a Medellín, que fue la parte que yo más estudié. Al calcular la amenaza propiamente, empezamos a ver cómo es la distribución espacial de la amenaza pues como tal. Aquí vemos, por ejemplo, lo que corresponde al periodo de retorno de 31 años para el sismo de umbral de año. Y cuando vemos qué pasa con el sismo de seguridad limitada y sobre todo con con el que diseñamos edificaciones, vemos que hay una tendencia que la amenaza tiene una distribución que se disminuye en el sentido occidente-oriente. Aquí vemos pues el sismo aplicable para puentes
donde vemos que está mucho más marcada la amenaza, y es lo que es, digamos, el mensaje de la microzonificación del día de hoy. Vamos a ver en las demás diapositivas, sobre todo en el tema de aceleración en roca. Estas curvas de amenaza están pues para cada municipio. Aquí está pues el municipio de Barbosa, la de Copacabana, y empecemos a descender hacia el sur. Esta es, perdón, Barbosa, Girardota, esta es la de Copacabana, esta es la de Bello, también esta es la del municipio de Medellín, siguiendo hacia el sur. Esta también es la de Itagüí, la de Envigado, la de La Estrella, Sabaneta y Caldas. Que están los municipios del Valle de Aburrá. Empezamos a construir el espectro de amenaza uniforme, que vamos a mostrar para cada periodo, que es lo que los valores que estamos obteniendo, en este caso para el retorno de edificaciones pues, de 475 años. Vemos aquí lo que pasa pues cuando empezamos a aumentar en el abscisado con los periodos, ¿cierto? Aquí este es para 0.5 segundos, y vemos que ya pues, empieza a tomar la forma del espectro propiamente, que todos conocemos. Aquí está, como digo, corresponde al periodo de 480 años, 75 años, y digamos aquí en esta curva de arriba a la izquierda está pues para cada periodo de retorno, y efectivamente tiene pues la tendencia que esperamos nosotros en el espectro. En esta diapositiva pues, llama la atención la figura superior derecha, la influencia que tienen unos sismos que estén entre, digamos, de 100 y 150 kilómetros alejados de aquí digamos, del Valle de Aburrá, y con estas magnitudes y ven todo, pues, como todo el daño que, o sea, toda la contribución, la palabra, toda la contribución que tiene, pues, que contribuye en lo que tiene que ver con la amenaza sísmica, pues. Y efectivamente en la parte de abajo vemos que hay una gran influencia respecto a la zona de Benioff. Ya llegando a la amenaza en roca, vertimos pues lo que conocemos como amenaza para diferentes periodos de retorno, que está pues obviamente para 0 segundos, aquí podemos aumentar, ¿cierto? 0.1 segundos, 0.5 segundos, 1 segundo, ya empezamos digamos, en la parte baja del espectro, y finalmente, este es el mapa de aceleraciones en roca, ¿cierto? Y que es congruente con los que decía inicialmente que la amenaza sísmica en nuestro Valle de Aburrá desciende en el sentido occidente-oriente, y vemos también pues las magnitudes que hay respecto a de la derecha es a sub B, o sea, la aceleración en roca para periodos altos, vemos que es considerablemente mayor que la zona de periodos menores de aceleración para la parte izquierda del espectro. Pero si es la amenaza en roca, lo que sigue es el tema de geotecnia. Aquí tengo pues en la parte de izquierda, digamos que la caracterización geológica del Valle de Aburrá, que se pudo distribuir de alguna manera en 17 zonas homogéneas, que es lo que vemos aquí en la parte derecha. Y lo que les decía también que hizo una exploración técnica en la parte de corregimientos. Pues físicamente pues una exploración como tal, de perforaciones y toda la cosa, y también con geofísica. En esa diapositiva vemos lo que está con rojo, son las perforaciones que hicimos, obviamente en corregimientos, y lo que ven en azul es pura geofísica, ¿cierto? Una parte que digamos que faltaba por explorar, con una buena asesoría que también nos acompañó en el tema de geotécnica, nos sugirió explorar mucho estas zonas, y efectivamente empezar a construir los perfiles. Aquí tengo unas fotos pues, de la velocidad de onda de corte, en roca, de corte directo, los ensayos estáticos y también los ensayos dinámicos, como se ve en esta siguiente diapositiva, el triaxial cíclico, y finalmente por la velocidad de onda de corte. Y como les digo, eso nos permitió pues, empezar a identificar los perfiles que tenemos en el Valle de Aburrá, que básicamente se resumen como tengo en la siguiente diapositiva. Aquí tengo una amplificación dinámica para 0 segundos, y empezamos a ver lo que ocurre cuando voy aumentando los periodos. En estos 0 segundos es 0.05 segundos, 0.1 segundos, y vemos que de pronto de 0.3 a 0.4 segundos, como la función de transferencia empieza a aumentar dramáticamente, pues llega a valores de 3.2, 3.4, estoy viendo yo ahí, ¿cierto? Y finalmente, cuando ya pues pasa de los 0.5 segundos para abajo, empieza a disminuir. Entonces ya pues la forma que va teniendo, 1.5 segundos, o 35, ¿cierto? Digamos, la amplificación es casi que 1, pues, la función de transferencia nos da 1, pues. Este es el mapa de isoperiodos, que es un congruente con lo que les acabo de mostrar, y finalmente, pues, lo que vemos acá es
por lo que nos interesa a nosotros como ingenieros estructurales es aquí obtener directamente los valores de la aceleración en roca, en la parte baja y en la parte alta del espectro, y esta, que no tiene por qué tener como alguna relación necesariamente, los factores de amplificación dinámica. El de la izquierda es el FA, el de la parte baja del espectro, y de la parte derecha es el FB, que es la parte de periodos mayores. Esperamos esta información tenerla consolidada en una aplicación que aquí se llamaba Samba en su momento, ya pues digamos que estamos migrando, pues el objetivo es que pues, digamos, cada usuario con su celular o su computador, su tablet, en fin, pueda darle clic a un lote de la ciudad, inmediatamente les digo los 4 parámetros para hacer el diseño estructural de su edificación. Tiene mucha más información, pero por la parte de puentes me ha servido muchísimo. Y digamos que lo vamos va a ser público y va a ser dirigido para la comunidad. Una vez contemos pues como con todo el checklist, que es lo que vamos a hacer a continuación, de qué se necesita para poder generar la aprobación. Sin embargo, quiero pues como mostrar, acabando mi presentación, lo que pasa con los aspectos o qué es lo que teníamos con información antigua, pero quiero hacer especial énfasis en lo siguiente. La línea verde, que es la NSR10 con la que actualmente diseñamos, y la que está azul oscura, que es la microsonificación en la que estamos trabajando nosotros. Vemos que efectivamente, en general, para la parte baja del espectro, las aceleraciones son mucho mayores. Yo intenté como tratar como de poner la escala de una manera igual, pues vemos lo que pasa, por ejemplo, en Medellín y en Envigado en este caso, ¿cierto? Donde efectivamente para los periodos bajitos, la aceleración microsonificación sería mucho mayor. Pero vemos ya, yo quiero buscar pues también en municipios que tengan mayor aceleración sísmica. Yo, como les decía, es mayor hacia el occidente del valle. Entonces, digamos que se va a tener un comportamiento normal, pero ya la estrella, que es una amenaza sísmica en NSR10, vemos la diferencia que tiene tan importante en la aceleración que uno encontraría con NSR10 y lo que ya le da uno con la microsonificación. Y pues estos son los que tienen mayor aceleración, los únicos que tienen una amenaza sísmica en el Valle de Aburrá, en NSR, que son la estrella y Caldas, y tenemos pues la diferencia que existen en estas dos, pues, la diferencia que hay pues, en aceleraciones. Para cumplir con la microsonificación, nosotros pues debemos cumplir con los requisitos de la norma, de la ley 38, que es la del POT, y la 400, que es la de la NSR históricamente. Ahorita está siendo revisado por la Comisión Nacional Permanente. Ahorita estamos en una tercera revisión de parte de este documento. Lo que sigue es que a partir de ahí quede decretado. Previamente nosotros hicimos las consultas con gremiales, que es un requisito obligatorio pues, para la aprobación. Yo quiero hacer un especial reconocimiento a la Asociación de Ingenieros Estructurales, porque fue muy cuidadoso en ese trabajo. En su momento hizo una comisión accidental muy detallada, en que tengo unas observaciones pues, de altísimo nivel. Se vieron pues, que miraron todo el documento para tratar de llegar a mi clasificación. Eso fue uno de los tantos insumos que nos sirvió para poder llevar a la comisión, y finalmente lo que seguiría la implementación. Bueno, finalmente, pues aquí les dejo mi compañero Juan David Moreno para ver los temas del plan de desarrollo. ¿Qué preguntas tienen? Ahora las dejamos al final. No sé que para el final pues no les pregunto. No, mejor en este momento porque sí, no, y no solamente para partirlo, sino que la idea que traíamos preparado nosotros es más un tema, un conversatorio, más de sentarnos a pensar en el ideal de ciudad desde la gestión del riesgo público asociado a lo público, y este es un insumo muy importante que deberíamos tocar con más cautela. Entonces, si tienen preguntas en este momento. Entonces, el auditorio escuchó el comentario del jefe Juan David. Entonces me dice que pronto tenemos un espacio con unas preguntas iniciales, porque eso es mucho más conversatorio cuando tiene que ver con el tema del plan de desarrollo. Si de pronto hay alguna pregunta que yo pueda resolver en este instante, con mucho gusto. Igual yo pues estoy aquí en el auditorio pendiente para atender. Que levanta la mano. Sí, alguien que pronto levante la mano si tiene alguna pregunta, o le damos paso a Juan David. Aquí está el profesor Juan Carlos Botero de la universidad con una pregunta. Leandro, digamos que ¿cómo se piensa? O sea, va a salir esto, pero también está pensado próximamente salir la NSR, que según las últimas propuestas viene con un cambio fuerte en la parte de evaluación de espectros, porque cambia pues como la metodología de esa evaluación espectral de la norma. ¿Cómo se puede articular esto después de que esté ya digámoslo así, aprobado el decreto,
y que no vaya a ir en contravía del nuevo reglamento de la NSR. Claro, escucho ¿Hay algo así como algún procedimiento público para hacer eso? la pregunta que es aquí el profesor, ¿tú lo escuchó o no? No sé. El Sí, profesor, sí, señor, sí se escuchó. vale, Saludos, bueno. Juan Carlos. Bueno, Eh, la microsignificación, Juan, quedaría decretada. Y el objetivo de que está aprobado por la Comisión Asesora Permanente es que no haya ningún lío en NSR10 o NSR 23 o 24, ¿cierto? Un diseñador de estructuras, pues digamos que en lo que tiene que ver con el título A, se va a remitir su microsonificación, tal como se hace en Cali, como se hace en Manizales. Y en la parte de diseño estructural, pues ya sea el título C, el título F, ¿cierto? A todo lo demás. Y precisamente, pues, o sea, tu pregunta yo entiendo que va más encaminado como a los modelos de amenaza en los que la Comisión ha sido muy estricta con nosotros, que no son necesariamente los que pues, obedecen a nuestra experiencia, sino del modelo nacional, y efectivamente eso es lo que ocurre con las demás zonificaciones. Yo pienso, Juan, que desde que quede decretada, pues va a haber una articulación, primero, unas socializaciones que te imaginarás pues, de parte de nosotros y de la academia, a los curadores y a los diseñadores para que todos estemos en esa misma sintonía, pero realmente sería independiente a la formalización con una normativa. Sin embargo, como te digo, pues de hecho yo espero como tener una información en este mes, en el mes de noviembre, de la comisión, pero es una pregunta que pues, si le puede consultar para hasta donde sé, es independiente del tema, pues, o sea, puede llegar la NSR con nuevos requerimientos en el título de concreto, de mampostería, en fin, no necesariamente en el tema de amenaza sísmica, o sea, lo que se decrete para qué es lo que es válido para en el Valle de Aburrá, es el objetivo de la armonización, porque eso es lo que nos solicita la NSR. Pero yo creo que, a ver, nosotros llevamos 10 años haciendo esta micromunificación, sí. En el 2013, Alejo, ese convenio es del 2013-2014, municipio, área metropolitana. En el 2015, nosotros, y digo nosotros porque yo en su momento era parte del área metropolitana y fui el supervisor de la microfonificación sísmica del área metropolitana, hicimos el convenio con los Andes en el 2015. Terminamos 2016-2017. En el 2018, después de hacer un montón de ajustes de todas las observaciones muy oportunas y muy valiosas que nos hace la comisión accidental que define la Asociación de Ingenieros Estructurales de Antioquia, enviamos por primera vez a la comisión asesora. Hoy, después de 5 años, tenemos una tercera revisión y una tercera observación por parte de la comisión asesora, ¿sí? Entonces yo creo que aquí hay algo que nos tenemos que plantear y por replantear como ingenieros, y mucho desde lo público, mucho desde el Ministerio de Vivienda, mucho desde la comisión asesora, y es la oportunidad de las acciones de ellos con respecto al desarrollo de las ciudades. O sea, hoy después de 10 años Medellín no tiene una microzonificación sísmica. Hoy después de 5 o 6 años de presentada la comisión de asesora no tiene una microzonificación sísmica, ¿sí? Incluso es donde uno muchas preguntas que se hace en su momento, y también aprovecho para darle un reconocimiento a una persona que ya no nos acompaña, al profesor Luis Eduardo Yamil, en su momento, y muchas veces, hace poco se lo preguntaba Alejo a la gente de los Andes, al profesor Juan Carlos Reyes, venga, ¿hasta qué punto esos comentarios de la comisión ya obedecen a temas personales y se salen realmente de lo que debería ser? Entonces los municipios no avanzan porque que no me parece, considero que debería ser otra metodología, considero que debería ser otra ecuación de atenuación, considero que debería ser otro modelo de amenaza, y entonces, a valor del 2015, ¿dónde quedaron los 2.500 millones de pesos que nos costó la microzonificación sísmica? ¿Sí? Ahora sale una nueva norma, y yo creo que tu pregunta, profe, la deberían resolver en la comisión. ¿Qué va a pasar con las ciudades que ya tienen una microzonificación sísmica adaptada y adoptada, con los nuevos modelos de amenaza, con los nuevos espectros, con las nuevas condiciones, con lo nuevo que vaya a adaptar la norma? ¿Qué va a pasar con ellos? O sea, tienen que darle un tiempo y deberían darle una metodología para actualizar las microzonificaciones sísmicas a los nuevos requerimientos de la norma sismo resistente, en caso tal
de que modifique sustancialmente los modelos de amenaza, los factores de amplificación o los modelos de amplificación, o lo que tiene que ver con la microplanificación sísmica. Yo creo que esa respuesta nos la deberían dar ellos. Desde el ministerio se debería definir entonces cuál es el procedimiento a implementar para las ciudades que tienen microplanificación sísmica. Porque yo creo, y es un comentario muy personal, primero va a salir la norma sismorresistente nueva que la microplanificación sísmica. Pero vamos a ver qué ocurre. Partiendo de algo, el POT del 2014, Medellín tiene un plan de ordenamiento territorial de 2014, tiene un artículo que dice que cuando se tenga la microzonificación sísmica aprobada por la comisión asesora, será adoptada por el distrito. Allá la puerta está abierta. Porque lo que Alejo mostró en un principio, recuerde que esta es la tercera microzonificación sísmica que tiene el Valle de Aburrá, la segunda o tercera que tiene Medellín, 98, 2005 y 2016. Las dos anteriores, la primera narra la historia que fue adoptada y a los pocos días fue derogada por un tema constructivo, un tema de los constructores, un tema de costos. La segunda no fue aprobada por la comisión asesora y la tercera, ahí está, ahí va, ¿sí? Ahí va. Pero a diferencia de la NSR 98 a la NSR 10, cambia un verbo. En su momento decía que las ciudades de más de 100.000 habitantes podrán tener una microplanificación sísmica. Aquí dice que las ciudades deberán. Hay un cambio en el verbo y ese verbo ya es mucho más vinculante. Entonces, también, venga, entonces los tiempos y la forma de relacionarnos de los municipios, de los territorios, con el ministerio y con la comisión específicamente no está siendo la correcta. Entonces, todo eso lo tenemos que replantear desde lo público. Y es parte de la discusión que hoy queríamos tener con ustedes, porque creo que no estamos hablando el mismo lenguaje, no estamos hablando el mismo idioma. Sí, yo esperaría que la amenaza sísmica como tal sea algo similar a lo que vemos en la diapositiva, aunque también entiendo, también aprendí que esos mapas están como mandados a recoger, porque ya acaba de ser muy discreto los parámetros que va a tener para cada edificación, son útiles para efectos de investigación y otro tipo de actividades. Uno esperaría que la amenaza sea uniforme para todo el país, ese es el objetivo que está aprobado por la comisión, pero como dice Juan, hoy no está aprobado. Puedes mostrar la de Medellín y Envigado. Está los espectros que estabas mostrando ahorita. Es que me parecen bastante dicientes. Sí, Pues esa, Cambia mucho. digamos que, por ejemplo, yo justo ahorita que vi esa imagen, pues yo me asusté un poquito, llamémoslo así. Porque, ¿Usted se sabe? no, pero igual aquí nos escucha. Ah, vale. Igual pues la mayoría de edificaciones que nosotros hacemos en la empresa están en esa meseta. Entonces Claro. yo miro esto y yo digo, ay, pues, pucha. Si bien, digamos, por la característica de edificaciones pequeñas que están en la meseta, llamémosla, pueden estar un poquitico más sobradas en ciertos parámetros. Yo miro esto y yo me digo, escucha, es que no estamos hablando de un... ¿Viste vos? No sé. Minimice esto bien. Estamos hablando de un 5%, un 10% que, llamémoslo así, es tranquilito. Ya está. No de mí. Leandro pregunta, Otro digo que la pregunta es interesante. Digamos que hay que tener en cuenta adicionalmente que dos de esos municipios están en una amenaza sísmica alta. O sea, los requerimientos de licitación son mucho más exigentes en esa zona. Son los que están aquí a la derecha. Espérate, eso se quedó quieto. Ya. Las tellicales, efectivamente, ¿cierto? Y no estamos hablando de un 5, un 10%. Entonces, si apuntas a diseñar aplicaciones también en ese par de municipios. Y te das como lo que se toca, poner como elementos sismorresistentes. Esto es edificación especial para eso. Correcto, sí, tal cual. Ajá. Más teso todavía. Pero hay algo importante. No nos concentremos tanto en las edificaciones que tienen un diseño inminente. Y esto es parte de lo que queremos que comencemos a hablar de gestión del riesgo sísmico. Andate, Alejo, para el mapa de isoperiodos. Porque, pues, Miren el mapa de isoperiodos. Y hay algo que aquí empieza a preocuparlo a uno y es el tema de la resonancia. El tema de la amplificación dinámica. ¿Dónde están los periodos más bajos del suelo en el Valle de Aburrá? ¿Cierto? Por los sí, Por ejemplo, por los pues, yo esa me Ahí están refiero. los periodos más altos.
Tuve que una vez en San Antonio de Prada y me daba el factor de la posición de transferencia. Pues lo que dice Juan es cierto, mire el centro. Hacia las laderas, ¿cierto? Mire que en las laderas tenemos factores, periodos de punto 1 a punto 3, casas de 1, 2 y 3 pisos, ¿cierto? ¿Dónde están las casas de 1, 2 y 3 pisos? Todo el desarrollo del país, ¿Y dónde están las mayores aceleraciones los más grandes. de esos periodos, de esos espectros que estaba mostrando Ale? ¿Y dónde están las mayores vulnerabilidades en el Valle de Aburrá? Acuérdense, más del 80% de las viviendas del Valle de Aburrá son en mampostería. Eso lo definió el estudio de riesgo sísmico que hicimos entre el área metropolitana y la Universidad de los Andes en el 2018. Entonces aquí hay un montón de alarmas que se empiezan a prender, ¿sí? Tenemos posibles resonancias o amplificaciones dinámicas en las viviendas más vulnerables del Valle de Aburrá. Pero uno también se pregunta, ¿dónde están los edificios de 5, 6, 7 pisos? 8 pisos para estos periodos. Hay un montón que están localizados aquí y en sectores muy representativos de la ciudad. Y construidos muchos antes de 1984 o entre el 84 y el 98. Aquí estamos, nos está prendiendo una alarma en cuanto al tema de riesgo sísmico. Ya no microzonificación sísmica, riesgo sísmico. Tema de una coherencia en el tema de periodos, tanto del suelo como de las edificaciones, y donde tenemos las mayores solicitaciones de la amenaza sísmica, está precisamente en esos edificios donde hay un tema de resonancia de amplificación dinámica que se puede llegar a presentar. Entonces yo creo que es parte de lo que la micro nos entrega, por eso cuando terminamos en su momento la microzonificación, nosotros le decimos a Villamil, venga, sentémonos y hagamos un proyecto ya de riesgo sísmico. Y en su momento lo que queríamos era tener un proyecto de riesgo sísmico, no solamente para tener un libro, porque tristemente los estudios de riesgo sísmico se volvieron datos, se volvieron cifras, se volvieron documentos. Pero el estudio de riesgo sísmico que hicimos en su momento tenía otros propósitos. Propósitos, por ejemplo, de reducción del riesgo sísmico. Y por eso no nos concentramos solo en el sector educativo, en el sector, perdón, residencial, sino que entonces comenzamos a hacer un zoom en los diferentes sectores. Hicimos un estudio de riesgo sísmico específico para el sector de educación. Y aquí ya entramos en un tema desde lo público normativo. Y es que las escuelas necesitan estudios de vulnerabilidad sísmica. Eso lo dice por allá, no me acuerdo del artículo 90, no sé, estoy viendo, 56, 94, de la ley 400, y es las edificaciones indispensables y atención a la comunidad necesitan evaluar su vulnerabilidad sísmica. Inicialmente cuando sale la ley 400 del 98 decía solamente para hospitales. Ya después hay una actualización de ese artículo y ya es edificaciones indispensables y de atención a la comunidad. Escuelas, hospitales, estaciones de bomberos, acuérdense lo que pasó con las estaciones de bomberos en Armenia en 1999. ¿Sí? Entonces, comenzamos a hacer un zoom específico en ese sector. Entonces, hicimos un zoom bomberos, hicimos un zoom en educación, hicimos un zoom en salud, hicimos un zoom en edificaciones públicas y los resultados son alarmantes y los presentamos en el finales del 19, segundo semestre del 19, precisamente para que se incorporaran en el Plan de Desarrollo Territorial 2020-2023. Y ahorita vamos a ver por qué es tan importante el momento actual que estamos viviendo y por qué la oportunidad de esta charla, de esta conversación, de esta tertulia, en un momento que vivimos de ciudades de lo público y de lo político. ¿Sí? Entonces, para terminar un poquito esa introducción de lo que tú estabas diciendo, ojo, y aquí no es solamente importante la microzonificación sísmica. Microzonificación sísmica que nos deja un montón de enseñanzas y un montón de retos a futuro que no hemos podido comenzar a implementar. Por ejemplo, una base de datos geotécnica completa
y con fines de una actualización de la microzonificación sísmica. Una base de datos geotécnica que nos dejó construida la Universidad de los Andes para que nosotros siguiéramos diligenciándola, robusteciéndola, mejorándola con parámetros geodinámicos, por ejemplo, que no se tenían en su momento una muy buena característica. De las 37 zonas geológicas que se tienen en la microzonificación sísmica, en el nuevo modelo geológico, hay un montón de esas zonas geológicas que no tienen los estudios dinámicos, no tienen digamos que las curvas de amplificación y las curvas de amortiguamiento, y que es necesario construirlas. Pero que Bogotá en su momento nos dio una gran enseñanza y no todo se tiene que construir con recursos públicos. ¿Cuántas edificaciones no se construyen hoy en esas zonas que hacen estudios de suelos, pero que esa información no está llegando a lo público? ¿Qué hizo Microsoft Bogotá en su momento? Como tenían una base de datos geotécnica tan limitada, ellos le dijeron a los constructores: cada que ustedes en un edificio, nos entrega esa información para nosotros ir construyendo una mejor base de datos geotécnica. Y así lo lograron, y lo hicieron. ¿Cuántos puentes se construyen? ¿Cuántas obras de infraestructura pública se construyen? ¿Y esa información dónde está quedando? ¿Qué nos cuesta desde lo público a las secretarías hacer una perforación donde evaluemos parámetros geodinámicos? Perdón, parámetros dinámicos. Una perforación de 30 metros donde hagamos el bender element, la columna resonante, el triaxial cíclico, y poder construir las curvas de amortiguamiento y las curvas de amplificación que se tienen y que son necesarias para la microzonificación. Eso no nos cuesta mucho, pero nos cuesta más el día de mañana salir a hacer un contrato de exploración geotécnica para densificar la red o densificar la base de datos y poder mejorar nuestros parámetros dinámicos de todas estas zonas donde hoy no se tienen. Entonces, mira que son un montón de enseñanzas que nos dejó la microzonificación, un montón de retos que nos dejó la microzonificación sísmica, y que desde lo público somos los llamados a gestionar con ustedes, los particulares, los privados, para mejorar las herramientas. Pero es que no hemos podido, y esto es un tema que nos tenemos que cuestionar nosotros desde lo público, no hemos podido en 8 años sacar la microzonificación sísmica. Y no hemos podido solamente, no porque no lo hayamos querido como administración, como área metropolitana, sino lleva 5 años en la comisión asesora. 5 años. Hace 7 años se terminó el contrato con la Universidad de los Andes. Y hoy la Universidad de los Andes, con recursos propios, todavía sigue trabajando en resolver las preguntas de la comisión asesora. Ahora, yo no sé si esto para ustedes es desconocido, pero la contratación pública tiene esas limitaciones. Yo 7 años después no puedo responderle a la comisión asesora o a quien me pregunte, o resolverle las preguntas que ellos tengan. Efectivamente, eso no puede seguir así. Algo tenemos que hacer desde lo público, desde lo nacional y desde lo territorial para cambiar eso y otro montón de cosas que ahorita vamos a ver que tenemos que mejorar. Estaba mirando ahorita la mayor limitación de los datos que tuvieron, fue por los datos superficiales. Digamos que ahí en lo que es más doble, estoy midiendo metros de la cámara. Con respecto a los periodos que definen la microzonificación sísmica anterior, ¿qué variación se tuvo? ¿O dieron algo similar? Entiendo que fue como congruente el equipo que teníamos. De hecho, por ahí está, qué pena, pues, de confianza con el Roberto Villarraga, que lo veo por ahí, y si de pronto puede ayudarnos con esa respuesta, Manuel. Está en el auditorio, ¿cierto? sea, Sí. me repite la pregunta, que es que no la... Muy cerca el nombre, Manuel. Pero ¿cómo está? No, la pregunta es, básicamente, esos periodos, ¿cómo se modifican con respecto a los métodos de ondas superficiales que se utilizaron para esta nueva versión? Digamos, los periodos de duración de cada sitio, no entiendo, es que no alcanzo a entender bien la pregunta.
Se utilizaron para esta la mayor, pues como lo que dice este registro, hay bastantes ensayos, no sé, ondas superficiales, no sé, Microtremores. Revit, Sí. Ah, correcto. versus los, digamos, los estudios que se hicieron para la microquímica anterior, cómo cambian o si varían no esos periodos de vida. Mi- Digamos, esa fue uno de los comentarios que nosotros hicimos en su momento, ¿cierto? Porque nosotros trabajamos exclusivamente con las características de vibración obtenidas de los acelerogramas de los sitios que hayamos instrumentado, que no recuerdo, eran 14, 15, no me acuerdo cuántos sitios nosotros hemos instrumentado, y con base en esos espectros, en esos registros, nosotros calculamos los espectros y calculamos pues los periodos de mayor amplificación en los sitios donde nosotros teníamos instrumentos, ¿cierto? Es algo que yo, digamos que tenemos que ajustar, eso se ha hecho algo, pero me acuerdo mucho de un caso muy particular de la estación San Javier, una estación que queda en San Javier, no, sino ahí cerca de la 70, otro santo ahí. Y el periodo de vibración de los sismos registrados con la estación era diferente al que se obtenía con el método este de la propagación de las ondas, de las ondas superficiales, ¿cierto? Eso era muy notorio en algunos casos. Eso, digamos, es otra metodología, hay que revisarla, hay que hacerla compatible con otras cosas que se están midiendo. Y de hecho, pues ellos han trabajado mucho en eso. Yo no estoy enterado pues, de los últimos arreglos. Pero digamos, la gran diferencia que hay es que nosotros trabajamos especialmente con los registros de los acelerogramas que se obtuvieron entre el 99 y tal vez como el 2005, por ahí. Entonces, sí hay diferencias, pues hay diferencias con respecto a los espectros. Incluso me llama mucho la atención eh, que que todos los periodos más largos están concentrados en el valle, ¿cierto? Pero en las montañas, por ejemplo, en el sector de Belén, podemos tener espesores de 30, 40 metros de espesor que pueden tener periodos de duración mucho más largos. Incluso en algunos sectores del valle, por ejemplo, en las zonas industriales. En las zonas industriales el depósito aluvial está relativamente cerca, es prácticamente, por ejemplo, las estaciones industriales del Metro de Medellín tienen cimentación superficial, ahí no hubo que hacer pilas ni nada. Y ese es un aluvión y rápidamente se coge roca. Entonces hay zonas cerca al río, o por ejemplo en la Universidad de AFIC, cuando hicimos el puente de la 4 Sur, unas pilas quedaban apoyadas en roca y otras pilas quedaban apoyadas en el aluvión. Entonces, a mí me llama mucho la atención eso, que los periodos largos únicamente están hacia el centro del valle, pero la realidad es que en las montañas tenemos espesores de suelo que pueden generar también periodos muy largos. Por ejemplo, me acuerdo mucho en el Sena el Sena ya al norte Pedregal. de Pedregal. Ahí los registros nos marcaban un periodo de duración como de 0,8 segundos. Eso no lo podíamos entender porque ese es un depósito con velocidades muy altas, de 500, ¿no? Pero cuando nos pusimos a ver el espesor del depósito, es un depósito muy, muy, muy espeso. Ese periodo sí tenía como lógica con los resultados que se obtenían.
Entonces, digamos, pues vale la pena repensarlas. Pues yo lo que le he dicho a Juan David es que tenemos que apropiarnos de esta microsonificación. Tenemos que sentarnos todos, mirarla, estudiarla, aprobarla, criticarla, porque es la única forma en que podemos, digamos, no es criticar por criticar, sino que tenemos que apropiarnos de esto. Yo volviendo al cuento de Bogotá, y por ejemplo, no nos hemos podido apropiar de eso porque llevamos 20 y pico de años sin que la comisión nos apruebe lo que hacemos. Si ustedes miran la primera microsonificación que se dio de Bogotá, los espectros eran absurdos, pues eran unos espectros con una meseta que se iba como hasta los 6 segundos. Incluso había espectros con doble joroba y, y la comisión en su momento los aprobó y salió y le dijo a la gente, hay que diseñar con esto. Pero le dijo, pues si usted no me cree, haga un estudio cumpliendo con estas y estas cosas y los resultados me los entrega. La primera microsonificación de Bogotá la hicieron igual que nosotros, tal vez con 30, 40 perforaciones. Pasaron 6 años. A mí me tocó trabajar en la generación de los nuevos espectros y contábamos algo así como con 3.000 o 4.000 perforaciones. Y ahí se hizo el ajuste de la microsonificación y se obtuvieron unos espectros mucho más sensatos, mucho más reales. Entonces yo creo que esta microsonificación lo que tenemos que empezar a aplicarla, pero dejar la misma salvedad. Usted quiere, no me cree, está en todo su derecho. Haga un estudio y me lo entrega. Y lo revisamos, que se cumpla todo. Y de esta manera yo creo que es la única manera que podemos recolectar información suficiente para hacer un ajuste más sensato de estas cosas. Pero es que no nos han dejado empezar. En Bogotá empezaron, por curiosidad, miren los aspectos de la primera microsonificación de Bogotá. Eran una cosa terrible. Pero como dejaron esa gabela, no me cree, haga un estudio, cumple estas condiciones. La Sociedad Colombiana de Geotecnia éramos los encargados, entonces a nosotros nos repartían eso. Y fácilmente revisamos 800 de 1.000 estudios. Y cuando se hizo la revisión, teníamos herramientas para criticar, para mejorar, porque teníamos muchísima más información. Entonces yo creo que ese mensaje que lo que ha hecho Juan David, yo creo que lo importante es que nos apropiemos de esto, que empecemos a trabajar, que empecemos oiga, esto está muy grande, esto está muy bajito, y hagamos estudios para mejorar esos resultados que estamos obteniendo. Pero mientras tanto va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. Y ese tema con la comisión a nosotros también nos tumbaron la del 2005, nos la tumbaron y nunca dijeron por qué, y se dilató la vaina, y mire dónde está. Bueno, creo que me extendí mucho, me disculpan. No, Manuel, de eso se Gracias, trata. Manuel. De eso se trata. Hay algo muy importante y Manuel nos ayudó muchísimo en ese momento, hacía parte de la comisión accidental. Incluso hay un tema que Manuel nos dijo en su momento y no se ha resuelto, debería ser parte de investigaciones futuras, es el tema de las curvas de amplificación y de amortiguamiento del aluvial, porque no se tiene forma de medir, entonces toca utilizar curvas de otros lugares. Es parte de lo que se debería ajustar, porque hay muchas edificaciones que están construidas allí. Y con respecto a esto, mire, 2 cosas importantes. Una, me acuerdo que Juan Diego Jaramillo, en su momento, que también hizo parte de la comisión accidental, nos ayudó mucho a entender el periodo de esta zona de AFIP, pero con base en unos acelerógrafos que ellos tenían instalados en los edificios. En la misma universidad tenían unos instrumentos y con base en eso dijeron, mire, es que nosotros tenemos los registros, pues aquí están los periodos que nos están marcando
esos instrumentos, como lo decía Manuel en otros escenarios. Y aquí entonces uno empieza a unir otras cosas. Por ejemplo, ¿hace cuánto la norma sismorresistente habla de la instrumentación sísmica de edificios? Desde 1998, ¿cierto? ¿Cuántos edificios hoy en Medellín tienen instrumentación sísmica? ¿Y cuántos de esos edificios, si hubieran cumplido con la norma, hoy nos estarían entregando información mucho más precisa, como haciendo un símil, lo que pasó en Bogotá con la parte geotécnica, pues aquí con el tema de periodos? Pero no estamos cumpliendo la norma. ¿Y por qué no estamos cumpliendo la norma? Porque los constructores, los juiciosos, los que quieren hacer la tarea, incluso Juan Andrés nos hablaba mucho de eso. Hay muchos constructores que dejan incluso los aparatos, dejan la plata de los aparatos de una fiducia para que la copropiedad después compre los aparatos, pero cuando entreguen la forma de llevarle esta información al servicio geológico. Porque imagínense, ¿cuántos vivimos en una copropiedad? A usted le entregan los equipos, le dejan los instrumentos allí donde están, donde tienen que ir, en el primer piso, en la mitad, en el último, como lo dice la norma, y entonces los instrumentos empiezan a registrar datos. ¿Qué va a hacer la administradora del edificio con los datos que le está registrando? ¿Cómo se los lleva el Servicio Geológico Colombiano? En ese momento apareció un posible actor, que era Ciata. Nos sentábamos con Ciata, hablamos, venga, ¿por qué no generamos una alianza público-privada? Donde nosotros, ¿de qué manera podemos recoger esa información, utilizarla para nuestros fines de gestión del riesgo de desastres y después enviarla al Servicio Geológico Colombiano? Si acá le interesa el tema de los periodos, le interesa el tema de los datos que está arrojando la instrumentación sísmica en los edificios. Desde lo público nos interesa esa información precisamente para este tipo de cosas. Pero entonces, si no nos unimos, público, privado, universidad, es un llamado que hemos hecho muchas veces, no vamos a lograr resolver un montón de variables que tenemos por aquí. Por aquí está entrando Sergio Borero. Checho, pues hace parte del equipo técnico de la red y trabajó en su momento en la microzonificación sísmica. Qué bueno verlo por ahí. Para entrar un poco en los fundamentos de lo que queremos conversar, que yo en realidad solamente tengo 2 diapositivas, porque la idea es conversar, la idea es construir. ¿Y por qué es importante construir en este momento? Mire, nosotros hoy estamos a 3 días de elecciones. A partir del lunes ya hay un nuevo alcalde electo. A partir del lunes se empieza a trabajar por parte del alcalde electo algo que se llama el Plan de Desarrollo Territorial. Un plan de desarrollo que se construye con base en el programa de gobierno que presenta el alcalde de la registraduría cuando escribe su candidatura. ¿Sí? Resulta que ese plan de desarrollo se construye en los primeros 5 meses de la siguiente administración, 5 meses del próximo año. En mayo, ya los consejos territoriales, el Consejo de Medellín en este caso, debe aprobar o debe, digamos que, debatir el plan de desarrollo municipal. Y ese plan de desarrollo municipal, en el caso de nosotros Medellín, pero existen los planes municipales, los distritales, esos somos nosotros, los departamentales, ¿sí? Tienen o deben incorporar unos aspectos de la gestión del riesgo sísmico. Cosas que normativamente están establecidas y que la verdad no hemos logrado incorporar en los planes de desarrollo territorial. ¿Y por qué es tan importante incorporar estos temas en los planes de desarrollo territorial? Porque este plan de desarrollo territorial tiene 3 componentes: un diagnóstico, una parte estratégica, pero tiene el plan de inversiones. Los que trabajamos en lo público sabemos, y lo decimos constantemente, lo que no esté financiado por el plan de desarrollo no se ejecuta en esos 4 años. Y más proyectos del tema sísmico, que son proyectos costosos, que si no están metidos en el plan de inversión de la administración 2024-2027, no se van a ejecutar. Entonces la idea es que hoy nos pongamos un poquito a pensar, a visualizar con algo de idealismo que debería estar en esos programas, proyectos y metas de la administración
municipal de cualquier municipio, no necesariamente tiene que ser Medellín, puede ser cualquier municipio de Colombia, de las personas que estamos aquí hoy reunidas, que debería tener ese plan de desarrollo territorial. Cosas que es importante decir que se ejecuten con recursos públicos. O que desde lo público se pueda promover. Por ejemplo, hay cosas que no se hacen con recursos públicos, pero que se pueden promover desde lo público. El aseguramiento de la vivienda privada. Los estudios de vulnerabilidad y el reforzamiento de viviendas privadas o de edificaciones privadas. Son cosas que por norma no es obligación de las entidades territoriales o de lo público hacer, pero que se puede promover. Promover, no hacer. Entonces, es que miremos qué normativamente le corresponde a lo público hacer, qué le corresponde al particular y cómo podemos promover esa implementación por parte de los particulares. Y aquí vemos algunas cosas que rápidamente pudimos construir en esta diapositiva, y antes de eso voy a leer esto que está en la parte de abajo, el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Dice que el 86% de la población colombiana se localiza en zonas de amenaza sísmica alta y media. El 86% de la población colombiana. Si Colombia tiene 50 millones de habitantes, cerca de 42 millones de habitantes están en zona de amenaza sísmica intermedia y alta. ¿Y por qué es importante eso, Juan David? No solamente por el tema de las edificaciones, de la amenaza. Yo les hago una pregunta. Cuando ustedes ven las redes sociales, cuando ustedes ven los simulacros, cuando ustedes ven la reacción de las personas durante un evento sísmico, ¿ustedes qué piensan? Cuando ustedes ven toda la gente salir corriendo de los edificios, evacuar los edificios, ¿ustedes qué piensan? ¿Cómo? Aquí no tiembla. Que no tiene la gente. ¿Y por qué aquí no tiembla? ¿Por qué piensas eso, profe? No, o sea, ese es como el común de mucha gente que habla que le ponen tanto cuento, pero aquí no tiembla. Pero deberíamos salir corriendo durante un sismo de un edificio. Una cosa es lo que uno piensa, otra cosa es sentir De alguna forma no, yo creo que la reacción natural es salir corriendo. pero porque no nos capacitan, Porque no estamos formados, porque no tenemos la cultura. ¿Sí? Ahora, Yo inclusive, aunque se tengan los simulacros y se tenga todo, es que cuando uno empieza a ver que toda esa vaina se está moviendo y cuando usted empiece a ver la primera grieta en un muro en su casa, pues por muy capacitado que usted sale corriendo. pero es que no estamos viendo grietas y ya estamos corriendo. Eso. Acá hay un tema de cultura, pero ahora uno se pregunta, venga, ¿para qué está construido un edificio? ¿Qué dice la norma sismorresistente? ¿Qué es sismorresistencia? ¿qué piensan los propietarios? No, estamos de acuerdo, pero ¿qué es sismorresistente? Y ojo que es que yo no voy a criticar a los particulares ni a los propietarios. Voy a hacer una crítica a lo público. Que un edificio está diseñado ¿para qué? Para resistir sismos leves sin ningún daño. Sismos moderados con daño en los elementos no estructurales, pero en los estructurales no. Y sismos fuertes pueden generar daños en ambos elementos, pero no colapsar para permitir Salvar la vida. que la gente evacúe y salvar la vida. Mi esposa me dice, Juan David, ¿qué hacemos en el caso de un sismo? Yo le digo, no, yo lo que hago es buscar una columna, buscar un punto seguro, agacharme, proteger, esperar a que pase el sismo, revisar qué pasó en la casa, si hay algún daño, alguna fisura, y si no, siga su vida normal. ¿Están de acuerdo con eso? Y los que viven en casas, igual. Los que viven en una casa sin ningún tipo de sismoresistencia. ¿Qué deberían hacer? Mire que son preguntas completamente triviales,
pero desde la ingeniería, ¿cuándo se la hemos resuelto a las comunidades? Hoy seguimos haciendo simulacros de evacuación por sismo. ¿Qué le estamos diciendo a la gente? Que en caso de un sismo, ¿qué hay que hacer? Salir ordenadamente. Y es cierto, no necesariamente. Entonces, si hay preguntas que no resolvemos desde la ingeniería, desde la academia, desde lo público, no somos capaces de gestionarlo. Entonces, mire que son un montón de cosas que uno dice, aquí nos tenemos que unir, aquí tenemos que sentarnos a pensar, porque tenemos 42 millones de personas en Colombia que están en amenaza sísmica intermedia y alta y ni siquiera saben qué hacer en caso de un sismo. Y nosotros, aquí tenemos hijos. ¿Cuántos tienen hijos? Bro, tus hijos están en el colegio. Si ocurre un sismo importante, ¿quién recoge los hijos en el colegio? ¿Tu esposa o usted? Eso está conversado. Sí, porque mi esposa no maneja. Pero ella sabe. Ella tiene la tranquilidad de que usted va a ir a recoger los niños al colegio y que ella no tiene que preocuparse No, por eso. pero sí lo hemos hablado. Mire que son cosas que uno, cosas básicas, triviales que uno, no, eso no es ingeniería, eso es cultura. ¿Sí? Cultura que nos falta muchísimo a nosotros aquí en Colombia, en Medellín muchísimo más. Mire, cuando ocurrió la avenida torrencial de Mocoa, nosotros fuimos a evaluar como 2000 edificaciones que habían quedado con daños, ¿cierto? Y uno se lleva unas sorpresas de lo bien que construyen en Mocoa. Y las edificaciones que se salvaron porque estaban muy bien construidas, eran viviendas de 2 pisos con más de 9 columnas, columnas bien hechas, una buena construcción. Edificaciones de 2 y 3 pisos que perdían 3 columnas porque las rocas eran rocas del tamaño de este auditorio, pasaban, tumbaban 2, 3 columnas y las edificaciones seguían en pie. Entonces uno se pregunta, y la gente que se salvó porque subían a los segundos pisos de esas edificaciones, y uno les preguntaba a la gente, venga, ¿por qué construyen aquí de esta manera? No, porque aquí tiembla mucho. Entonces, esa cultura sísmica que ellos tienen los lleva a tener mejores condiciones constructivas, a disminuir su vulnerabilidad. Por ejemplo, justo con lo que estás diciendo, digamos, si uno compara Antioquia contra el eje cafetero, pues que ya nos tocó el terremoto. Allá es un poquito más común el uso de elementos livianos en particiones, porque lo que más mató a la gente era el muro que le caía encima. Entonces, esos pequeños actos de que uno incluso todos decimos que creo que temblar un poquito más para aumentar esa conciencia de riesgo. Y hoy los países que tienen mejor desarrollo de normativa y de estrategias, de cultura sísmica, es donde más tiemblan, porque han aprendido más. ¿Cierto? Aquí en Latinoamérica, los mexicanos, uno va a México y se monta un taxi y el taxista le explica por qué ocurrió el sismo del 2017. Y yo le pregunté, venga, ¿usted por qué sabe eso? Porque es que desde el sismo de 1985, aquí la gente le empezaron a capacitar. En toda escuela, desde que usted entra a la guardería, le enseñan de tema sísmico. Porque el señor me explicó dónde había sido la falla, que había sido una falla cortical, que no había sido en la cosa de Guerrero, en la falla de la zona de Guerrero, sino en Oaxaca. O sea, él lo explicó todo. ¿Por qué? No, porque es que aquí desde chiquitos nos enseñan el tema sísmico, después de lo que ocurrió en 1985. Entonces creo que es parte de lo que necesitamos comenzar a construir y este es el momento, si queremos llevar algo importante a los planes de desarrollo y realmente lograr impactos que no hemos logrado en todos estos años, es hoy. Es hoy que tenemos que empezar a generar esa conciencia con los nuevos alcaldes, con los nuevos consejos municipales, de que hayan cosas que se metan en los planes de desarrollo y cosas que ni siquiera sean voluntad, es que son obligatorias. Repito, desde 1998 está la obligación de hacer más estudios de vulnerabilidad sísmica en los hospitales. ¿Cuántos hospitales tienen estudios de vulnerabilidad sísmica? ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántos cuerpos de bomberos? El municipio de Medellín tiene 8 cuerpos de bomberos, 8 estaciones, perdón. Un cuerpo de bomberos, 8 estaciones. El estudio de riesgo sísmico que hicimos con los Andes arrojó que 4 de esas 8 edificaciones había que tumbarlas y volverlas a hacer.
Ahora, ¿cuántas se llevaron al plan de desarrollo 2020-2023? Cero. Y fue una información que se entregó en el 2019. De esas otras 4 que quedan, que no hay que demoler y volver a construir, hay 2 que hay que reforzar y 2 que están recién construidas, entonces también. ¿Cuántas intervenciones se hicieron? 0. Y uno dice, no pasa nada. ¿Sí? Pero no está en el plan de desarrollo. No quedó en plan de desarrollo. Y no quedó en plan de desarrollo, y eso es una crítica que yo hago muy fuerte a los tomadores de decisión, a los alcaldes, y se los he dicho en muchas oportunidades a ellos, es que tristemente la gestión del riesgo de desastre no da votos. La gestión del riesgo de desastre no corta cinta, y al no cortar cinta, pues no es muy representativo, pero sí quita muchos votos y genera muchos dolores de cabeza cuando ocurren los desastres. Porque para los alcaldes es una falta disciplinaria gravísima no incorporar o no gestionar, sino tener la gestión del riesgo de desastre como un pilar dentro del desarrollo. O sea, hay cualquier órgano de control puede mirar qué han hecho los administradores locales en temas de gestión del riesgo de desastre, en sus planes de desarrollo, en sus instrumentos de planificación. Entonces, hagamos aquí una revisión rápida de los 3 componentes de la gestión del riesgo de desastre. El conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de desastre. ¿Esto dónde está? En la ley 1523, que es la norma nacional de gestión del riesgo de desastres. Dice que la gestión del riesgo de desastres son estos 3 procesos. Conocer el riesgo para reducirlo y manejar los desastres cuando se materializan. Hagámonos unas preguntas. ¿Qué cosas deberíamos hacer o incorporar dentro de los planes de desarrollo desde el conocimiento del riesgo? Hablemos de la amenaza. Nuevos modelos de amenaza regional. ¿Qué piensan ustedes? Mire, a mí me pasó algo cuando estábamos haciendo la microzonificación sísmica, y es que uno sentaba a 5 ingenieros y tenía 5 modelos de amenaza distintos. ¿Sí o no? ¿Qué hacemos? La academia, profe, ¿qué hacemos? ¿Será que estamos desconociendo la amenaza sísmica en los territorios? ¿No nos hará falta estudiar mejor el tema de la amenaza? ¿No nos hará falta hacer estudios de paleosismología y neotectónica? Con el profesor Albeiro Rendón de la Nacional lo hablamos mucho. En el área metropolitana teníamos un proyecto montado de un estudio de neotectónica y paleosismología con la Universidad Nacional. Cuando llegaron al comité directivo en su momento para tomar la decisión de decir, listo, valía como 1.000 millones de pesos, dijeron, no, esa plata la necesitamos para construir ciclorutas. ¿Será que necesitamos estudios de neotectónica y paleosismología? ¿Qué piensan ustedes? ¿Vale la pena que de lo público se invierta en esto? ¿Vale la pena seguir haciendo estudios de microzonificación sísmica para que pasen 8, 9, 10 años y no se adopte? O 25, como lo decía Manuel, no al 25. Más. 98, 2005. ¿Ah? ¿Estamos en el camino correcto? ¿O entonces la norma, para qué nos dice una cosa si después no va a pasar nada? Porque perdónenme, pero hay veces que yo pienso, me siento y digo, entonces invertimos 2.000 millones de pesos en certificación sísmica para que una persona se siente en un escritorio y diga, no me gusta, no la pruebo. No, es que la persona que la hizo no es amigo mío, tenemos diferencias irreconciliables.
entonces no las va a aprobar. ¿Sí? Entonces seguimos haciendo estudios de microzonificación química, entonces no lo sigamos haciendo, que pensaría uno. Es que que del orden nacional nos digan qué hacer. Y que saquen los modelos de amenaza y saquen los factores de amplificación y saquen todo del orden nacional, porque si estamos invirtiendo un montón de recursos para cumplir con lo que dice la norma, los presentamos y no nos los aprueban porque, ajá, pues ¿para qué seguimos invirtiendo recursos? Pero ese no es el camino tampoco. Entonces, ¿cuál debería ser el camino? ¿Cómo resolvemos esto entre todos? Hablemos ahora de la vulnerabilidad, el segundo componente del riesgo. ¿Cómo vamos a hacer los estudios de vulnerabilidad sísmica de las edificaciones indispensables y de atención a la comunidad? ¿Cómo nos sentamos nosotros desde el DAGRES, desde infraestructura, desde educación, desde salud, a decirle al nuevo alcalde, no, hay que hacer estudios de vulnerabilidad sísmica? Pero alcalde, hay que guardar una plática también para reforzar. Es que de nada sirve hacer los estudios de vulnerabilidad sísmica si no implemento acciones de reforzamiento. Pero también muchas veces uno dice, es que la norma parece que las hicieran para que fuera más difícil cumplirlas. ¿Será que las normas que estamos desarrollando a nivel país son prácticas? ¿Son cumplibles desde lo público? Me acuerdo que alguna vez hicimos un proyecto hablando del tema de vulnerabilidad sísmica, no en edificaciones indispensales, sino en viviendas de mampostería. Hicimos un proyecto, un convenio de la Metropolitana Universidad PIC con la profesora María Cris. Tenía dos propósitos. Uno, evaluar el comportamiento de la mampostería del Valle de Aburrá frente a eventos sísmicos. Y dos, era con la Fundación Build Change hacer unas estrategias y unas acciones de reforzamiento en 3-4 viviendas. Con una metodología que ellos habían diseñado y que había sido aprobada por la Comisión Asesora. ¿Usted sabe cuánto nos demoramos sacando la licencia para reforzar una casa? 5 meses. Y nos decía la fundación que ellos tuvieron muchos problemas porque la comisión les decía, es que o refuerza la casa para llevar al cumplimiento de la norma, o no le haga nada. En curaduría dice, o cumple la totalidad de la norma, o no le apruebo nada. Venga, ¿será que eso es práctico para el nivel de riesgo que nosotros tenemos en el país, en la ciudad? ¿Será que realmente así vamos a lograr algo? O definitivamente cuando uno ve las cosas tan difíciles dice, mejor no hagamos nada. Y ese mejor no hagamos nada es seguir dejando a las personas en el nivel de riesgo que existe, que tienen. ¿Qué hacemos entonces con las edificaciones indispensables? ¿Cómo evaluamos la vulnerabilidad de las edificaciones? ¿Cómo las reforzamos? ¿Será que nos permiten hacer reforzamientos incrementales? No necesariamente coger todas las edificaciones y llevarlas al cumplimiento normativo, sino ir haciendo reforzamientos para reducir esa vulnerabilidad sísmica, pero poder tener más impacto en el número de edificaciones. De hecho, eso que acabas de decir, pues me acaba de recordar algo que me dijo alguien. Nosotros somos más bien participamos en un proyecto aquí en Antioquia, que es el reforzamiento de una edificación. Y prácticamente todo se basa en un plan maestro, pero digamos cada que cambia alguna administración, pues se cambia ese plan maestro, lo normal. Pero justo la razón que nos decía, no, es que el reforzamiento no es una prioridad, porque eso no nos genera plata, realmente nos va a quitar, nos va a facturar. Entonces es justo lo que estás diciendo. Realmente no, como que desde ese punto de vista, digamos, lo comercial no es el ideal para la misma organización, pero no quiere decir que no se va a hacer. Yo le digo a los alcaldes, venga, ¿qué va a pasar cuando ocurra un sismo, se falle el colegio, se mueran los niños del colegio? Usted va a ser el responsable, porque era su responsabilidad reforzarlo, no lo hizo. Entonces, también es un tema muy complicado, pero entonces,
Venga, ¿qué hacemos? Podemos hacer un reforzamiento incremental, donde vamos, no tenemos que llevar las edificaciones a un cumplimiento al 100%, sino ¿cuál es lo más crítico? Pongámosle un reforzamiento, pongámosle mejoremos la rigidez de la estructura. Mejor el ejemplo. Un poco, ¿sí? Los primeros pisos, que es donde se concentran digamos que los mayores esfuerzos. Porque para usar los colegios aquí tienen una característica, normalmente son dos ejes de columnas, ¿sí? Y unos voladizos enormes. ¿Qué se puede hacer? Todo. Desde el diseño, desde el análisis estructural, cómo logramos reducción del riesgo sin tener que llegar al cumplimiento del 100% de las especificaciones normativas y que sea también avalado por el Ministerio. Porque es que lo contrario es imposible. Vamos a ver con las viviendas de mampostería. 80% de las viviendas del Valle de Aburrá están construidas en mampostería simple. Por favor. ¿Ah? No reforzada. Mampostería no reforzada, no confinada. Alguna vez alguien decía, pero ¿por qué seguimos evaluando la vulnerabilidad en esas viviendas como la vivienda sola? ¿Cuándo vamos a hacer un estudio para entender la manzana completa y no la vivienda? De pronto salen cosas interesantes. Vea, refuerce las 4 esquinas. Rigidícelas. ¿Y cuántas vidas salvamos? Pero hay cosas que necesitamos que la academia, los ingenieros, las mentes pensantes se sienten con nosotros desde lo público. Miren, nosotros desde lo público no somos muy técnicos, muy conocedores de lo técnico. Hay excepciones como el señor Alejandro Espino. Pero normalmente en lo público tenemos muchos los problemas, pero necesitamos que otras personas nos ayuden a encontrar la solución. Porque en el día a día nosotros no nos da para resolver este tipo de problemas. Pero está la universidad, están los ingenieros de muchas empresas. ¿Cuántas tesis de maestría asesora usted propia al año? 3. Hay 3. De doctorado. No, un doctorado, me meto en consultoría ahora. Bueno, de pregrado. No tenemos. No Entonces, no sé. de pregrado. De esas 3, ¿cuántas son para resolver problemas que la ciudad hoy tenga y que no hayamos podido encontrar una solución? Pero mire todos los problemas que tenemos aquí. ¿Y cuántas tesis se hacen año a año en las diferentes universidades? Y de esas tesis, ¿cuántas están resolviendo los problemas que hoy tenemos como ciudad? O sea, creo que miren que es un llamado de atención para todos, pero también la invitación para que desde lo público se generen esas alianzas para poder resolver esos problemas, que hay problemas ahí que con tesis se puede tener información importante. Una tesis muy buena, profe, coger una manzana y hacer un estudio de vulnerabilidad de la manzana. Que nos arroja. Un estudio, una tesis, venga, coja los periodos de la microcodificación y vaya y haga pruebas de campo con acelerógrafos, póngalos en diferentes sitios, deje los 2-3 días, saque información. A ver qué resultados tenemos. Eso no vale mucha plata, eso se puede hacer desde una tesis de maestría, de doctorado, de especialización. Pero muchas veces la academia no conoce los problemas del público. Y muchas veces desde lo público no estamos llevando los problemas a la academia. Entonces, construyamos las sinergias y esas articulaciones para poder mejorar todo este tipo de situaciones. Estudios de riesgo sísmico. El Plan Nacional de Gestión del Riesgo
comenta y dice que deberíamos, los municipios importantes, capitales, deberían tener estudios de riesgo sísmico. Pero yo pregunto, ¿para qué? No estoy diciendo que no. Estoy preguntando, ¿para qué? ¿Con qué fin? ¿Qué se le ocurre a usted? Debería para tomar decisiones de desarrollo, ¿Qué decisiones? distribución poblacional, distribución de desarrollo, no sé si es la palabra. Por ejemplo, si tenemos un buen mapa de periodos y tenemos el entendimiento del periodo de suelo con el periodo de las edificaciones, ¿no debería el plan de ordenamiento territorial sacar las edificaciones del periodo de suelo? Se queda en el POP. O sea, si yo tengo una zona donde el periodo es 0.5, pero el POT dice que se pueden construir edificios máximos de 6, 7 pisos, ¿qué estoy haciendo? O lo contrario, aumentar el Por ejemplo, a mí se me ocurren 4 cosas que debería tener un estudio de riesgo sísmico. Primero, entienda el riesgo sísmico de la ciudad para poder tomar decisiones. ¿Sí? Segundo, ¿cuál es la estrategia de reforzamiento? ¿Cuál es la estrategia para reducir el riesgo sísmico? Tercero, un estudio de riesgo sísmico debería tener un enfoque muy importante hacia la protección financiera. Y cuando hablamos de protección financiera, yo tengo que partir la protección financiera en 2 frentes. En lo público, que es disminuir el pasivo contingente de lo público. Hoy ocurre un sismo. Resulta que el 85% de las edificaciones de Medellín son estrato 1, 2 y 3. El 55% son estrato 1 y 2. ¿Quién le va a tocar el día de mañana asumir ese pasivo contingente, esa pérdida económica que va a generar la reconstrucción de las viviendas de los estratos 1 y 2? A lo público. Para eso entonces necesitamos tener instrumentos de protección financiera. ¿Y quién me dice a mí cuál es ese riesgo sísmico? ¿Quién me da los modelos de pérdida, las métricas, pérdida no esperada, pérdida máxima probable, la distribución de pérdidas en el distrito? ¿Quién me define cuál es la mejor estrategia de aseguramiento? Si instrumentos de seguros paramétricos, seguros indemnizatorios, si los dos, cuál por cada uno, un estudio de riesgo sísmico. Eso nosotros lo tenemos en el estudio de riesgo sísmico del Valle de Aburrá. Incluso, aquí un paréntesis adelantándome, el municipio de Medellín, nosotros acabamos de terminar un proyecto donde tenemos una estrategia, un instrumento de protección financiera para inundaciones, movimientos de masa y riesgo sísmico, diseñado para que el distrito salga y lo contrate. ¿Y por qué tenemos eso? Porque tomamos la información del estudio de riesgo sísmico para eso. O sea, hoy el municipio de Medellín hoy puede sentarse a tener instrumentos de aseguramiento para ese pasivo contingente frente a sí. ¿Sí? Pero si tú no tienes un estudio de riesgo sísmico juicioso, ¿y qué es un estudio de riesgo sísmico juicioso? Un buen modelo de amenaza, un buen modelo, un buen portafolio de exposición. ¿Sabes cuánto nos demoramos, profe, construyendo el portafolio de exposición para el estudio de riesgo sísmico de 2018? Un año. Porque no hay información. Y nos tocó trabajar con la base de datos catastral. Es decir, el estudio de riesgo sísmico del Valle de Aburrá solamente es para la base catastral. Lo que esté por fuera de la base catastral no está. ¿Y cuánto está por fuera de la base catastral? Entonces, miren que son un montón de retos, un buen modelo un buen portafolio de exposición, unas buenas curvas de vulnerabilidad, pero que realmente se adapten a las características constructivas de nuestro entorno. Nosotros construimos
más de 10 curvas de vulnerabilidad con el estudio de riesgo sísmico. Con la profesora Ana Beatriz construimos unas curvas de vulnerabilidad para las viviendas de acá con unos ensayos que hicimos, unos ensayos muy particulares. Me acuerdo uno, se cogieron unos muros en L, se llevaron a la mesa vibratoria. Unos muros muy bien construidos, yo no sé si usted se acuerda, unos muros muy bien construidos, con una relación agua-cemento del mortero buenísima, se remojaban los mampuestos antes de construir, o sea, como debe ser. Se hizo el ensayo, la mesa vibratoria se llevó hasta un G y el muro no falló. Sí. No, cambiemos las características, cambie la relación agua-cemento, cambie la construcción de mortero, efectivamente eso sí, a punto 12 ya había fallado en el nuevo ensayo que se hizo. Uno dice ahí, y entonces, ¿por qué no nos sentamos a formar los maestros de obra, los albañiles de las comunidades? Si yo no puedo tener el control de que todo lo que se construya en la ciudad sea legal, pues venga, sentémonos con las personas y enseñémosles a construir bien. Porque ya nos dimos cuenta que eso tiene resultados. Un buen proceso constructivo, un buen mortero, unas buenas técnicas, unos elementos de confinamiento en los bordes. Todo eso nos ayuda muchísimo. Entonces, ¿cómo generamos todo eso? Y el tema, por ejemplo, ¿para qué más debería hacer un estudio de riesgo sísmico cuando hablamos del manejo de desastres? ¿Será que un estudio de riesgo sísmico me dice a mí cuántos hospitales van a quedar fuera de funcionamiento en el caso de un sismo? Alejandro, infraestructura física, según la estrategia municipal de respuesta a emergencia, tiene la responsabilidad de recoger los escombros de la ciudad en caso de un sismo. ¿Será que un estudio de riesgo sísmico me dice a mí el volumen de escombros a recoger? Claro. Entonces, lo que yo necesito es tener un estudio de riesgo sísmico, pero no solamente para tener un libro muy bonito y presentarlo en todas partes, sino que realmente me dé herramientas para la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, ¿sí? Que me sirvan mis herramientas para tener preparativos para la respuesta y para la recuperación. Que me sirva a mí para construir planes de acción frente a eventos sísmicos de mediana intensidad. Repito, ¿cuándo le vamos a enseñar a la gente a saber qué hacer en caso de un sismo? Con Ana Beatriz, en ese mismo proyecto, hicimos un ensayo con la Universidad de los Niños de África y construimos unos talleres muy bonitos, donde le enseñamos a los niños desde la formación de la tierra, lo que era el núcleo, el manto, la corteza terrestre. Ellos lo hacían con plastilina. Después en una conchera se metía el mapamundi, pero cortadito por las placas tectónicas y se metían en agua, y entonces ellas empezaban a flotar y se le enseñaba a los niños acerca de la formación de la tierra, de por qué las placas se mueven, de por qué se generan los sismos. Después construían su casa y miraban los niveles de riesgo. Y por último se les enseñaba qué hacer antes, durante y después de un sismo. Eso se puede hacer. ¿Quién lo hizo? Una alianza público-privada. El área metropolitana con la Universidad de API, que tiene la capacidad, tiene la inteligencia, tiene los docentes, tiene la estructura para hacer ese tipo de cosas. Hay que hacerlo. La gente tiene que saber qué hacer en caso de un evento sísmico, y no necesariamente el destructivo, el que ocurre cada 3, 4 meses, y aún la gente no sabe qué hacer. Miren lo que pasó con esta chica creo que eso fue en Bogotá, Cundinamarca, que se tiró. ¿Qué pasó? O sea, ¿será que el terror, el temor, la angustia, la incertidumbre, será que eso no se puede reducir un poco con la capacitación, con la formación, con la preparación de las comunidades frente a los temas sísmicos? Bueno, para terminar,
No me pueden dar las 9 de la noche aquí hablando de esos temas. ¿Qué vamos a hacer con el monitoreo sísmico? Si acá lo último que me acuerdo que estaba haciendo era cambiando los acelerógrafos y poniéndolos a transmitir información en tiempo real. Y eso es súper importante porque en su momento nosotros le entregamos a CIATA un modelo donde ocurre el sismo, los acelerógrafos registran las señales, inmediatamente envían la información a CIATA. CIATA con esas señales corre o construye el mapa de aceleración, le pone encima el mapa de vulnerabilidad, el mapa de exposición y saca un mapa de posibles daños en tiempo real. Pero para eso, ¿qué necesitamos? No solo densificar la red acelerográfica, la de Medellín y la Valle Aburrá, pero también tener los dispositivos enviando información en tiempo real. Recuerde que en su momento los acelerógrafos que se instalaron eran, había que ir y sacar la información. Bueno, ya CIATA ha mejorado eso, pero entonces también cómo podemos densificar el monitoreo sísmico de edificaciones. Listo, lo hemos logrado con el privado y en lo público. Hoy tenemos los 2 edificios de la Alcaldía de Medellín instrumentados sísmicamente. El CAD y el edificio Plaza de la Libertad. Pero saben que no los tenemos instrumentados como dice la norma. Porque es que sale muy costoso comprar. ¿Cuánto acelerógrafo hay que comprar? Pero entonces CIATA diseñó unos instrumentos de bajo costo o utilizó unos instrumentos de bajo costo, los Raspberry, para poder hacer una instrumentación sísmica de edificaciones. Y si esto resulta muy bien, ¿por qué no hacemos esto entonces de manera masiva en el resto de edificaciones públicas, hospitales, colegios? Ya tenemos un estudio de riesgo sísmico que nos dice cuáles son los hospitales, los colegios, las sedes de bomberos, las edificaciones públicas con mayor nivel de riesgo, pues vamos a hacer campañas de monitoreo y instrumentación allá. Revisémoslo. Tenemos instrumentos allá instalados de bajo costo que se puedan, que nos estén dando información. Con Juan Andrés hablamos muchísimo el tema de cómo vamos a entonces a solucionar el tema de la instrumentación geotécnica en el edificio. ¿Por qué las comunidades, los constructores no están cumpliendo con la norma y qué les podemos brindar desde lo público para que se cumpla la norma y para que esa información nos llegue a nosotros? Porque al final el dato se convierte en información, la información se convierte en conocimiento y el conocimiento se convierte en estrategias de reducción del riesgo. Si yo no puedo acceder al dato o no puedo construir tantos datos, me tengo que asociar con alguien que sí lo puede hacer y que a mí me llegue la información para yo generar conocimiento. Bueno, era un poquito eso lo que quería compartir con ustedes, pero no que ustedes escucharan a Juan David haciendo aquí una catarsis de un montón de cosas desde lo público, sino que, recuerden, estamos en un momento donde necesitamos construir los planes de desarrollo. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué creen ustedes que nos falta? Ahí levantó la mano Yo creo que iPhone. es Dora. Dora. ¿Qué creen ustedes que podemos hacer? A ver, Dora, ¿qué se te ocurre? Hola Juan David. No, yo antes de que se despidieran quería agradecerles a ti y a Alejandro por esta tertulia tan interesante y donde nos pusiste muchísimo a reflexionar. Yo no los pude acompañar presencial porque estaba también con otro evento aquí de la asociación, pero estuve también como muy atenta a toda la tertulia y los quiero felicitar y también agradecerles pues como por habernos brindado este espacio, por haber aceptado la invitación de la Asociación de Ingenieros Estructurales y Geotecnistas de Antioquia y haber impartido pues como todo este conocimiento que nos dieron en la tertulia, todo este espacio para reflexión. Ahorita ustedes mencionaban, tú lo mencionabas, lo importante que es esa unión entre el sector público, el sector privado y las universidades, la academia, totalmente de acuerdo. Y yo creo que eso así es como debemos trabajar para pensar en un futuro mejor, tanto para nuestra ciudad como para nuestro país. Entonces, quería agradecerles, muchas gracias de parte de la asociación y ya, básicamente era eso. Mil y mil gracias. Gracias a ti, Dora. ¿Qué se les ocurre, muchachos?
¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos falta? ¿Qué consideran ustedes que debemos llevar al próximo plan de desarrollo? Cosas que no estén ahí, o las que están ahí, ¿cómo las podemos llevar? Yo creo que en primera instancia, pues uno debería, obviamente los recursos no son infinitos, y ante la situación de que los recursos no son infinitos, pues primero hay que hacer como una sectorización de una priorización de los tipos de estructuras que se deberían, digamos, intervenir en determinado momento. Porque no es, o sea, y hacerlo por sectores, o sea, vamos a coger el sector de la salud. Entonces, el sector de la salud, venga, ¿cuáles son todos los centros que tienen que estar ahí y generar primero un modelo de priorización? Porque lo que vos decías, venga, espera un momentico, es que no tengo estos recursos, me interesa es solamente mejorar uno o mejorar muchos. Porque si mejoro uno, o sea, mejoro un hospital, entonces me gasté todos los recursos, el impacto no va a ser sino de ese hospital, pero si yo cojo eso y mejoro 30, 40 centros de salud, entonces el impacto va a ser mucho más grande en esa parte. Entonces yo creo que en la primera instancia como tal, pues se deberían establecer y fabricar unos modelos de priorización en cuanto a la parte de atención pues a las estructuras como tal. En eso mismo, pues obviamente va a estar también mostrándome, venga, cuáles estructuras se ven dañadas, cuáles estructuras están muy en riesgo, que así no tengan una importancia grandísima, pero hay que intervenirla como tal. Eso ya está, profe. Ya están los modelos de priorización. Eso lo vemos desde el año 2019 con el estudio de riesgo sísmico. Está la priorización con costos, con tiempo, con estrategias que se debería hacer en cada uno, en cuáles primero para salud, educación, bomberos, bueno, el tema de puentes. Pero infraestructura Pero para esos tres se tiene. transporte, vías de redes de transporte y redes de distribución. Educación, salud, bomberos, se tiene. Se tiene. Se presentó en el 2019 a todos los municipios. Yo me fui municipio por municipio presentando para que lo incorporaran acá en desarrollo. Se les envió la comunicación, se les envió el script. Pero sí tenemos una base para partir, la tenemos. Pues partiendo de esa base, pues obviamente pues es empezar a establecer el orden de ejecución de muchas cosas. Obviamente lo que veo yo también ahí, la parte del monitoreo es fundamental. Es que el monitoreo es el que nos va a decir la realidad de las cosas. Porque es que el monitoreo nos dice las verdades que los diseñadores se meten, pues, se esconden en sus creencias. Porque el monitoreo me va a decir, venga, es que usted pudo haber diseñado esa estructura por el periodo que quiera, pero esa estructura está funcionando con este periodo. Y eso me lo da la instrumentación. Y aquí, lastimosamente, lo digo así porque me ha tocado vivirlo, sentirlo y padecerlo, la parte de instrumentación. Primero, los diseñadores le tienen miedo. ¿Y por qué miedo? Pues porque es que yo estoy escogiendo un periodo, yo estoy diseñando mi estructura con mi periodo, y esa instrumentación me va a decir qué tan lejos estoy de ese periodo. Y en vez de eso, deberíamos decir, hombre, eso sería una oportunidad para el diseñador de decir, venga, calibremos los modelos, porque es que me están dando unas diferencias muy abismales, calibremos esos modelos. Y entonces deberíamos ver por qué, porque es que en la modelación uno se puede echar todas las mentiras que quiera. Uno se puede echar las mentiras. O sea, muchas veces uno ve que escogen que el módulo de elasticidad. Ah, sí, que roca sigue, sí, sí, vaya y consigan. Vaya y consigan ese coca, a veces no le consigue. Es que no lo consiguen. Ah, pero ahí en plano dice que se utilice tal módulo de elasticidad. Entonces son cosas que obviamente pues hay cierto temor y cierta, digámoslo así, susto
para instrumentar como tal. Adicional a eso, la norma, y lo he dicho yo, y lo hemos hablado mucho con el mismo Juan Andrés, inclusive con Juan Andrés, la universidad planteó una propuesta a la Comisión Permanente de la Norma, pues ahí está el Comité AIS para la reforma del capítulo de monitoreo sísmico, de instrumentación sísmica, y se entregó y está en este momento pues en AIS, que se hizo lo presentó de AFID, pero estuvo con Juan Andrés, estuvo con la Escuela de Ingeniería, pues el Servicio Geológico participaron, y se elaboró un documento muy interesante esa parte de monitoreo. Pero, ¿qué pasa? Lo que pasa es que históricamente el capítulo de monitoreo básicamente se puso para fortalecer a lo que era el servicio geológico, porque pues no había muchos recursos y lo que bueno, pongamos a que las constructoras que tengan plata, que tengan edificaciones grandes, pongamos a que tienen que poner un equipo permanente. Pero también hay muchas veces que encuentran unos desconocimientos en las curadurías para esa parte, porque es que la norma dice, sí, claro, tiene que poner un espacio de tantos metros cuadrados para un acelerómetro. Y eso es lo que están pidiendo los constructores, ¿sabes? ¿Dónde está el cuarto de metros cuadrados en la azotea? Y yo, no, pues es que ¿para qué? Si hoy en día usted coge un aparatico de estos y lo pega ahí en una columna y ya. Y no tiene que poner un espacio de ese metraje. Entonces yo creo que en la parte de monitoreo todavía nos falta mucho. Ser más práctico. Sí, ser más prácticos y sobre todo, o sea, ¿qué es lo que nos ha pasado, por ejemplo, a nosotros? El costo de los equipos es muy alto. Y entonces nosotros estamos tratando inclusive de buscar esa parte de diseñar equipos de bajo costo, pero es una cosa complicada. Es una tarea complicada, porque los recursos no hay mucha disponibilidad de recursos. Y si nosotros si nosotros pudiéramos sacar esos equipos de bajo costo, o sea, sería un éxito total. O sea, Entonces, yo le apuntaría primero, por ejemplo, al desarrollo de equipos de monitoreo para poder, lo que decís ahí, densificar ¿Qué será que un convenio investigación en esa parte? del municipio de Medellín con la universidad? AN o cosas de esas, o sea, diseñar acelerómetros de bajo costo, pero que puedan cumplir con las especificaciones de la... Y que se puedan después implementar en las edificaciones públicas. Ah, sí, entonces, no, pero es que si usted pone un equipo de bajo costo, usted lo puede implementar en muchas partes. Lo que pasa es que, mira, el alto costo muchas veces es el impedimento para hacerlo. Alguna vez hicimos una propuesta del puente de la 4 Sur y me acuerdo yo que lastimosamente la pregunta que nos hicieron allá ¿y eso cuántos votos me trae? Ahí me mató todo. Ahí matamos todo y estábamos, yo me acuerdo que a Alejandro le tocó esa parte porque así nos lo dijeron claramente. Y ellos, no, pues es que esto, sí, efectivamente, esto no trae ni un solo voto, ni uno. Y me iba, de ahí es muy complicado. Sí, no. Entonces, yo creo que esa parte, si fortalecemos la parte de monitoreo, vamos a tener datos con que trabajar, muchos datos con que trabajar. Pero si no, nos vamos a tener que seguir inventando las cosas, inventando pues, sí, inventando modelos, creyendo que el periodo del suelo es de tanto, de punto 7, de punto 3, de punto 5, sí, pero no hay cómo verificarlo, entonces traguémonoslo entero. Yo creo que la invitación aquí, profe, a usted y a los que nos están escuchando, que son docentes, que año a año tienen tesis de maestría, de pregrado, posgrado, de doctorado. Acuérdense que hay unas necesidades desde lo público. Alejandro, Juan David, desde el TARET, desde las otras dependencias, levanten la mano y sentémonos a hablar a ver qué problemas tenemos nosotros que ustedes nos puedan ayudar a resolver. Algunos sin recursos y otros que pueden costar poco y se pueden gestionar los recursos para lograr.
Yo creo que es parte de la invitación también y que el otro año, en los primeros meses, estaremos nuevamente desde el DAGRE. Juan David Moreno lo hizo hace 4 años y lo hará otra vez en el próximo semestre, sentándonos con todas las universidades donde tengan la cátedra de Ingeniería Civil, de Geología. Venga, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos articulamos? Podemos hacer proyectos en conjunto donde no necesariamente tengan que haber recursos. Y si los hay, que sean pocos y que podamos hacer buenos y gran cantidad de proyectos que realmente le aporten y tengan un impacto significativo. Creo que para que nos ayuden también regando la voz y que el día de mañana nos podamos sentar nuevamente a replantear eso. Gustavo Redondo levantó la mano. Oh, Sí, señor, muy buenas noches. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Gracias. Me presento, Gustavo Redondo, ingeniero civil, especialista en geotecnia y pues laboro en el Servicio Geológico Colombiano y manejé el asunto de la aprobación de acelerógrafos para los requisitos de la norma, como es responsabilidad del Servicio Geológico Colombiano. Y a raíz de eso, pues veo muy interesante la discusión de ustedes, los cuestionamientos, el ponernos a pensar sobre el manejo, la reducción del riesgo y el conocimiento del mismo. Y por eso quisiera hacer una precisión eh, respecto a lo que, última pregunta que hacía el ingeniero aquí, que nos expone hoy, y es lo siguiente: ¿qué hacer? Realmente yo voy a aportar porque veo un desconocimiento, una imprecisión en lo relacionado con el monitoreo sísmico, en lo que respecta al reglamento NSR10. Y el asunto es que necesitamos datos, como dicen ustedes, pero datos que nos sirvan. Y para que nos sirvan los datos, nosotros debemos diferenciar dos cosas. Una cosa es el monitoreo sísmico, en el cual nosotros buscamos el registro de un movimiento telúrico natural que nos sirva para evaluar la amenaza y el riesgo. Y otra cosa es el monitoreo estructural que nos permita conocer el estado de salud de una construcción para, conociendo la amenaza, poder evaluar el riesgo. En ese orden de ideas, cuando alguien dice que hay que cambiar la norma porque se está pidiendo un cuarto de tanto por tanto para colocar un instrumento y que eso no es necesario, infortunadamente está incurriendo en una imprecisión en cuanto al monitoreo sísmico que busca el registro de un movimiento telúrico. ¿Por qué? Porque el equipo requiere estar aislado, el equipo requiere que tenga unas condiciones de entorno especiales para que el dato que se coja sea un dato adecuado. Y es diferente a colocar un equipo para monitoreo estructural en el cual buscamos es coger microtremores de origen cultural en determinadas partes de la edificación en las donde el que diseñó el edificio considere sitios neurálgicos del comportamiento dinámico de la estructura, y estas se requieren, pero transitoriamente. Para coger un sismo, yo necesito un cuarto especial, un sitio aislado, el equipo configurado de determinada forma. Bueno, es una conjugación de tres áreas específicas: el ingeniero electrónico, el ingeniero estructural y el ingeniero geotécnico. Esas tres para coger un sismo. Para coger un registro de microtremor y saber cómo se está comportando, qué estado de salud tiene mi estructura, yo requiero un equipo diferente, con especificaciones diferentes y colocado donde el ingeniero estructural considere que es neurálgico para el comportamiento dinámico. Entonces, hay que tener, digamos, hay que enterarnos, hay que la academia y nos debe ayudar
para que se estudie bien la diferencia entre monitoreo sísmico y monitoreo estructural con fines de salud estructural, porque son totalmente diferentes. Un equipo se puede diseñar y se puede fabricar para que cumpla las dos funciones, pero resulta supremamente costoso. ¿Por qué? Porque las frecuencias de vibración que coge un sismo de strong motion o movimiento fuerte, que es un acelerógrafo, son diferentes a las especificaciones técnicas de un equipo que se requiere para salud estructural. Pueden ser las mismas, pero puede ser el mismo equipo, pero resulta muy costoso. Si yo voy a construir un equipo para monitoreo estructural, me enfocaría en las frecuencias cultural de los microtremores culturales y lo diseñaría para esa frecuencia y no no abarcaría el movimiento de strong motion para capturarlo a tiempo porque sería muy costoso. Entonces, para ese diseño a mí se me ocurre, y para que el país mejore, a mí se me ocurre todas las edificaciones relevantes, digamos, que clasifican como 4 en la norma. Esas edificaciones requieren estar instrumentadas y con un aporte de las entidades, bien sea, pues más que todo públicas, ¿sí? Y pues de pronto con el apoyo de los propietarios de las construcciones de tipo 3, se pueden unir esfuerzos para aportar y con la academia unir esfuerzos y trabajar en el diseño de un equipo para monitoreo estructural y uno diferente para monitoreo sísmico. Gracias. Gracias, Gustavo. Yo creo que coincidimos en algo y es en la necesidad de que desde lo público nos generemos alianzas y articulación con la academia y con lo privado para poder resolver prácticamente este tipo de problemas, ¿cierto? No sé si te animas, Gustavo, de pronto a sentarnos a mirar si para los próximos años se pueden hacer convenios o proyectos entre el Servicio Geológico, la Alcaldía de Medellín, la universidad, a ver cómo logramos resolver eso, porque tenemos la intención, incluso ya lo estamos haciendo con CIATA, de monitorear las edificaciones de una manera obviamente más económica para poder tener más un impacto en el territorio. Sí, correcto. El Servicio Geológico está con las puertas abiertas. El actual director, el profesor Julio Fierro Morales, sería encantado de recibirlos a todos y a unir esfuerzos para mejorar el conocimiento y para que los tomemos unos datos útiles y saber para poder identificar para qué es el dato, para qué nos sirve, no confundirnos, porque eso es supremamente delicado. Y una última cosita, y le agradezco que invite al Servicio Geológico, porque en este momento lo estoy representando. El asunto es que se debe trabajar en conjunto, se debe trabajar en equipo. Todas las experiencias de todos los ingenieros son muy importantes y muy valiosas. Así de pronto no encajen. ¿Por qué? Porque ya se puede tener conocimiento de algo que no está encajando. No sé si me hago entender, pero la idea es que todo el mundo aúna sus experiencias y que todos trabajemos en procura del manejo del riesgo para nuestro país, que como dicen, bueno, al expositor le escuché, estamos con más del 80% de la población asentados en zonas de riesgo alto, entonces muy delicado para el país. Muy amable. Gracias. Yo creo que el público objetivo deben ser los estudiantes de posgrado, maestría, a nivel de maestría y doctorado. ¿Por qué? Porque es que si buscas integrar, digamos, en lo público, con el sector privado y con la docencia, muchos de los que son estudiantes de maestrías, doctorados, trabajan en empresas privadas. Es mucha información que a veces se les da a los docentes, como esta, se queda ahí, se queda en buscar. Esperemos a ver si un estudiante de pronto se me acerca y me dice,
hagamos eso, o yo ofrecerle, hagamos esta investigación. Hay estudios que se han hecho, conozco particularmente con la Universidad Nacional, de estudiantes que desertan de un posgrado porque no tienen un buen acompañamiento de su tesis o llegan a sus cursos digamos, del posgrado y no tienen ni siquiera un tema de investigación. Entonces, la forma más fácil es desanimarse y decir, no, ya no sigamos. Es que bueno sería de pronto esto, dárselos a conocer a los estudiantes, digamos, a nivel de posgrado, que puedan decir, venga, yo trabajo en una empresa donde tenemos estudios de geofísica dispersos en el Valle de Aburrá. Yo en algunos sectores específicos voy a articular ese sector privado con los, digamos, los incentivos que me pueda dar lo público, con los aportes que me pueda dar, pues que también los recursos son bastante limitados, sobre todo en universidades públicas, y digamos, la investigación que se pueda hacer desde la docencia. Yo creo que ustedes desde la academia nos pueden ayudar a entender el camino. ¿Cómo llegamos a usted? ¿Cómo llevamos esos problemas a donde ustedes? Por ejemplo, con el profesor Edier nos hemos sentado muchas veces, venga, en el tema geotécnico, de estabilidad de taludes, ¿cómo podemos resolver un montón de problemas que nosotros tenemos al interior del DAGRET, al interior de la administración? ¿Cómo llegamos? Mira que, por ejemplo, particularmente en la Universidad Nacional, que tiene un curso para todos los que hacen el posgrado, que se llama Seminario de Investigación. El primero. Y en ese seminario se llevan docentes de otras universidades, expositores a que digan, venga, están esos temas de investigación, empresas privadas que están desarrollando un producto, se los ofrezco. Pienso que de pronto por ese lado podrías entrar, llegar a la universidad, venga, déjeme echar una charla y así sembrarle esa semilla a ese estudiante y que pueda decir, bueno, quiero hacer esto, voy a buscar al profesor. Que no solamente se quede, como te digo, en el profesor. Muchas veces los profesores tenemos muchas ocupaciones y no pensamos en de pronto buscar el estudiante para que haga eso. Proyectos de investigación, proyectos de extensión, digamos, proyectos personales, y no tenemos como ese enfoque. Entonces, si uno busca al estudiante que es el que realmente tiene la necesidad, es el que tiene que graduar, y decir, venga, listo, yo ya tengo un tema, me gusta esto, voy a empezar a buscar con qué profesor me puedo asociar. Creo que es más, digamos, una vía más directa hacia el objetivo que estamos buscando. Por ejemplo, a mí me faltó algo en el manejo de desastres. Creo que ya terminamos el tiempo, ¿sí? A ver, rápido. Pero aquí está, pues aquí está el entretenido. No, para terminar, a mí me faltó algo el tema de evaluación de daños en edificaciones después de un sismo. Alguna vez nosotros en el área metropolitana con la Universidad de los Andes desarrollamos una metodología para evaluar daños después de un sismo, que fue llevada a la Unidad Nacional y socializada para todo el país. Después llegamos al DAGRET, la ajustamos, pero hoy tenemos una metodología para evaluar daños, tenemos un formato, tenemos los formularios, y nos faltan las personas. Alguna vez con Ana Beatriz también, digo, venga, sentémonos a hablar con el rector, a ver qué posibilidad existe de que se convierta en un requisito para los estudiantes de último semestre de Ingeniería Civil el que tengan la certificación del DAGRET en que son evaluadores de edificaciones después de un desastre. Eso es algo que se puede hacer, ¿sí? Que todos los ingenieros civiles que se gradúen tengan ese certificado. Bogotá hace 10 años logró capacitar como 2.000 ingenieros. Y Richard, cuando fue director de Richard Vargas, iba a reactivar un proyecto con la Universidad Nacional para capacitar otros 2.000 y tener que Bogotá tuviera un stock de ingenieros preparados, capacitados para evaluar edificaciones después de un sismo, que supieran utilizar la metodología. Cuando el sismo de Ecuador, el de Pedernales, para allá en el 2015, le tocó el de Esmeraldas, le tocó a Ecuador salir corriendo, construir una metodología, coger la metodología americana y ajustarla y capacitar a los ingenieros rápido porque no tenían ingenieros preparados para eso.
Entonces, es otro de los retos que tenemos a dónde llegamos nuevamente, a la academia. Entonces, miren que hay un montón de cosas que podemos lograr. Aquí estamos, lo que necesiten, si tienen proyectos, si tienen dudas, si les podemos servir con alguna información. Esa es la idea de este tipo de espacios, que ustedes sepan en qué estamos trabajando nosotros, hacia dónde vamos y poder generar esas alianzas que lo hablamos ahora también con Gustavo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no siento más, estamos por finalizar la tertulia. Muchas gracias a todos los asistentes y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Buena. Muchas gracias.